¿Qué pasa cuando un artista deja de buscar aprobación y comienza a crear desde la vibra? Nata hizo Por qué la demora en fiestas, freestyles, con amigos, y aún así, o quizá puede ser por eso, terminó creando el álbum más fresco y variado de su carrera. En este video vamos a analizar el sound design y crear varios sonidos desde cero, inspirándome en mis canciones favoritas del álbum, para que tú también puedas usarlos en tus beats. No es un regreso de Nata al trap o al reggaetón, sino es una reafirmación de que siempre ha estado ahí. Que por cierto, yo soy Rimao, sound designer y productor musical, y esto es el diseño de sonido detrás de Por qué la demora. Hoy nos amaneció es una canción que me gusta mucho por el beat, como sencillo y con esa vibra bastante comercial. Vamos a usar ese feeling para crear un plug genérico que funcione como counter melody y base de nuestro sample. Vamos a bajarle el BPM como a un 90, algo así estándar. Ok, basándonos en esa canción, yo creo que vamos a tratar de hacer un plugcito. Ok, lo principal va a ser empezar a moldear esto como un plug. Vamos a experimentar con waveforms. A ver. Vamos a bajarle el cutoff. Agarramos el envelope y... Ok. Vamos a experimentar con esto. Oh, ya empieza a sonar bien. A ver. Ok, vamos a poner los acordes para ver qué es lo que podemos crear. Este es por aquí. Vamos a darle Option A y aquí ya vamos a tener... A ver... Y hay que empezar a probar justamente con este modo de warpeo. Ok, literalmente yo solo lo estoy pasando para encontrar algo que me guste. Me gusta como el que tiene, está muy bueno. Vamos a utilizar el velocity. Vamos a pasarlo aquí a justamente el modo warpeo. Me convence, vamos a agarrar el F1 y ponerlo aquí en Thin o en Fine. Un sonido más metálico. A ver, vamos a ponerle aquí en los efectos un Hyperdimension. Vamos a ecualizar esto. Ok. Por ahí me gusta. Y para terminar, un reverb. Y así quedaría. Esta canción es trap puro del 2016, pero como con una energía nueva. No te voy a mentir, me recuerda mucho a los beats que utilizaba Bad Bunny, Brian Myers, Braithiago por esos momentos. Así que vamos a crear unos keys oscuros para darle esa vibra más lenta, más oscura a nuestro sample. Ok, con esto ya tenemos la base de los keys que vamos a hacer. La idea de esto es que sean como unos tipo chords medio plug también, porque queremos que tengan esa profundidad, más o menos como la canción de Diles. Ese es como el sonido que quiero conseguir, y la idea es que sea como también largo, un decay
Así. Y un release largo. Ok. Me gusta. Ok, ahora vamos a agarrar igualmente el LFO 1. Sin embargo, vamos a prender el filtro, porque este LFO lo vamos a utilizar para controlar justamente el filtro. Entonces vamos a agarrar el LFO, lo linkeamos al cutoff, lo ponemos en modo envelope, un poquito más largo. Justo queremos que tenga ese. Vamos a meterle un noise. Vámonos aquí a color, white. Ok, vamos a agarrar un segundo LFO. Vámonos acá a fine. Otra vez vamos a buscar algo aquí en... ¿Me gusta? Ok. Si se dan cuenta, voy a mutear el otro sonido y vean lo que tenemos. Con esto ya nos podemos ir a los efectos y vamos a probar, no sé, por ejemplo, bode. No los he usado, pero vamos a moverle, a ver qué es lo que hace. ¡Wow! Ok, yo creo que le vamos a dejar ese de bode, como que le da un poquito de transiente al sonido, que es lo que me estoy dando cuenta. Algo por aquí. Vamos a ponerle un delay como a 1/8. Y un reverb, claramente. Más amplio. Juntando los dos elementos suena así. En esta canción yo hubiera metido al Floyd menor o a Chris MJ, porque suena muy chilena y eso me encanta. Sobre todo por ese lead sign que suele utilizar mucho Ness, que de hecho, como dato, Ness no produjo esta canción, sino Trip Music, un shout out para él. Así que vamos a hacer ese mismo glide, always glide. Por aquí más o menos. Ya estamos consiguiendo como que eso que buscamos. Vamos a probar otra. No, me gusta. Vámonos directo a los efectos. Todo y esa sonrisa me roba todo. El Reese Bass tan crudo, distorsionado que tiene, sostiene toda la canción. Y sí, es uno de mis sonidos favoritos de este track. Y de hecho te voy a dar un dato curioso, y es que el sonido principal de esta canción lo puedes encontrar en el Omnisphere. De hecho el preset se llama In Memoriam, digo por si tenías la duda. En fin, vamos a crear este bajo. Vamos a modificarlo. Ok, aquí tenemos una voz también. Vamos a activar el filtro. Algo así.
y bien distorsionado. Muy sencillo, no te voy a mentir. Y de aquí ya nos vamos a ir a los efectos, porque aquí es donde surge la magia con este Reese Bass tan sencillo. Potente. Y vamos a ponerle un filtro post distorsión. O sea, este filtro que estamos poniendo es después de la distorsión, porque si ponemos este primero filtra el sonido y después le mete la distorsión. Escucha la diferencia. Mil veces post. Algo por aquí. Vamos a utilizar un LFO, a ver. Ok, modo envelope. Uf. Estamos por los opuestos, la vida recia y ese es el modo. Si te gusta bien y si no, ni modo. Por los opuestos suena como un reggaetón viejo pero con una estética nueva. Y todo se debe a que utiliza unos arpegios que le dan ese movimiento como más ritmo. Por eso mismo a mí me gustó mucho eso y vamos a añadírselos a nuestro sample. Para este último sonido voy a estar utilizando un plugin que se los recomiendo muchísimo para cuando quieran hacer arpegios y sobre todo quieran hacer algo muy old school. Y es un plugin de Arturia llamado Acid 5, justamente este de aquí, o sea, escúchenlo. De hecho, aquí en esta parte de avanzado voy a dejarlo en ARP y lo que voy a hacer es, voy a agarrar este patrón que son los acordes. Ok. Vamos a empezar a modificar esto. Ok. Maybe me do un slide. Y aquí vamos a ponerle, no sé, un gross beat. Se me viene a la mente hacer algo así. Ok, vamos a modificar esto aquí. A ver, ya tenemos un sample sólido, ahora es momento de que yo le añada un toquecito personal. Voy a buscar algunas vocales para experimentar con ellas, a ver si logramos añadirle más a nuestro sample y tener un mejor resultado. Vamos a buscar esta vocal y de hecho quiero decirles algo, y es que aquí en el apartado de New Releases en reggaetón saqué dos librerías, o sea, se fijan, Rimao. Una que es Analog Perreo y la otra que es Reggaeton Essentials, exclusiva por Lander. También aquí tenemos de Sun City, que saben que es mi label de sonidos. En fin, no me enrollo más, vamos a buscar. Y vamos a ponerlo minor. Queremos que sean dry. Ojo, me gusta muchísimo este, vamos a descargarlo. Y voy a meterle esta vocal porque quiero experimentar con unos plugins nuevos que me mandaron la gente de Lander. De hecho acaban de sacar un bundle bastante bueno, que es el de vocals. Ahorita lo vamos a probar. Y vámonos aquí a Lander Tune, que de verdad es una excelente opción de... Trae su propio reverb. A ver, vamos a probar ahora este box chain. Y no sé, vamos a ponerlo aquí en Stretch Pro. Vamos a bajarle.
suena duro. A ver, vamos aquí al Boxtune, digo al Boxverb. Ok, estamos creando un efecto interesante. Oh, a ver, vamos a probar aquí en stretch normal. Fíjate que este tipo de discos me hacen recordar que no necesitas hacer cosas rarísimas para sonar único. Yo creo que es más conectar con tu propio estilo y dejar que hable la música por sí sola. Y sí, es con lo que más quiero que te quedes con este video. Pero si quieres seguir viendo más de este tipo de videos, bueno, pues te dejo aquí una playlist donde hay más sound design. Mi nombre es Rimao y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.